Dr. José Alberto Ávila. Muchas gracias por la invitación a Thank you for comentar having me acerca here de to las acciones talk about implementadas para the la prevención de actions fragilidad. implemented to prevent El número de frailty. adultos mayores en el mundo trae consigo unos retos, mayores retos pues para los sistemas de salud del mundo y México. Por supuesto que nosotros no somos la excepción. Si bien el hecho de que podamos llegar a viejos debe considerarse como un éxito de la salud pública, en gran medida por los avances tecnológicos que ofrecen mejores tratamientos para las personas y por la medicina preventiva que pretende evitar la aparición de enfermedades que antes provocaban irremediablemente la muerte, el vivir más años, desgraciadamente, no es una garantía de conservar la misma calidad de vida que usualmente tenemos cuando somos más jóvenes. Al contrario, el paso del tiempo ha quedado claro que la probabilidad de desarrollar enfermedades o algún otro tipo de discapacidad o de morir tempranamente aumenta. Afortunadamente, la mayor parte de las personas envejecen de una manera llamada tradicional u ordinaria, donde la disminución de muchas capacidades, sobre todo las físicas, no suelen ser tan graves como para impedirles continuar siendo autónomos durante esta etapa de la vida. Hay, por otro lado, un pequeño grupo de personas mayores que desgraciadamente pasará sus últimos años pues muy enfermos y con gran dependencia, con consecuencias nefastas para su calidad de vida, así como en detrimento de la salud de las personas que los rodean. Pero también, por el contrario, hay un grupo selecto de personas mayores que mantendrán un estado físico sorprendente y aún en edades avanzadas serán autónomos, podrían seguir trabajando o seguir viajando solas o estar implicados en actividades en sus barrios o sus colonias. Seguramente también no tendrán grandes problemas de salud y tendrán alguna alimentación sana y una actividad física importante. Es quizá esta manera exitosa de envejecer a la que todos aspiraríamos a llegar, pero por desgracia para la mayoría no será así. Sin embargo, además de estas tres formas particulares de envejecer, existe una cuarta forma, en las cuales las personas no necesariamente son dependientes, pueden tener una gran dificultad para desenvolverse en su casa o en su vecindario, pueden parecer extremadamente vulnerables y muchas veces impresionan que pueden ponerse mal en cualquier momento. Y no es así, algunos hasta viven solos y siguen adelante, y es este tipo de adultos mayores a los que nosotros solemos llamar frágiles. ¿Qué es la fragilidad o quién es el adulto mayor frágil? Quizá la mejor manera de entenderlo es hablando del opuesto precisamente de lo que consideramos como robusto. Las personas ancianas robustas, sabemos que son aquellas que a pesar de sus edades tan avanzadas, pues están de viajes, continúan activos o participan en algún voluntariado o alguna acción social. Y el frágil, por el contrario, como mismo es definido por la palabra fragilidad por el diccionario de la lengua española, pues como algo quebradizo, débil, caduco o perecedero. La realidad es que la fragilidad en la geriatría es vista como una enfermedad, no es vista más bien como una enfermedad, sino como un estado del organismo que podría llegar a ser o podría desarrollarse conforme se va envejeciendo. La fragilidad es un estado que el médico experto, eso dicen, suele reconocer a simple vista y su importancia radica en que es una situación de gran vulnerabilidad y riesgo de desarrollar problemas para la salud para estas personas. Algo que sí es importante señalar es que el hecho de ser frágil no es sinónimo de una gran edad o de tener muchas enfermedades o tener discapacidad. La fragilidad en sí es un estado independiente, pero que bien podría coexistir con alguna de estas condiciones, ya sea discapacidad o la multienfermedad. Al envejecer, las reservas de nuestro cuerpo van disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, en las personas frágiles esta pérdida es mayor que en los adultos mayores no frágiles y los pone en una frontera de gran pérdida funcional, de discapacidad e incluso de la muerte. Y si bien puede considerarse la fragilidad como un proceso diferente del envejecimiento, es claro que no puede disociarse y puede estar desencadenado por él mismo. De hecho, el paso del tiempo provoca una pérdida progresiva de músculos de todo el cuerpo, que además de menguar su tamaño, también suele suceder una disminución de la fuerza. Este proceso de pérdida de la masa muscular, conocido como sarcopenia, y este corresponde a un elemento fundamental de la fragilidad. La pérdida de músculo trae consigo cambios en el organismo que finalmente se traducen en un lento caminar, gran debilidad, disminución de las actividades físicas. Pero la buena noticia es que se ha demostrado que solamente intervenciones que pueden corresponder a una alimentación correcta o mantenerse físicamente activo pudieran detener la evolución de este estado o de la vía pérdida muscular, por ejemplo, y revertirla.
Debido a las potenciales consecuencias devastadoras de la fragilidad sobre la salud, acciones encaminadas a la prevención de la fragilidad y de la dependencia son y deben ser una prioridad de la investigación y en la práctica de la geriatría. Por ejemplo, promover el aumento de la masa muscular puede ser una vía para ofrecer un tratamiento para la fragilidad y evitar así la aparición de sus complicaciones en personas adultas mayores. El ejemplo de México, país como economía emergente, sirve para mostrar cómo los estilos de vida saludable se pueden asociarse a un envejecimiento óptimo. En contraste, la experiencia internacional mencionada en la primera presentación, el sobrepeso, el tabaquismo, la pobre actividad física, el alcoholismo, una dieta inapropiada, así como una baja participación social, se asocian pues con una mayor frecuencia de fragilidad, y lo cual esto se ha mostrado en un contexto internacional. La experiencia presentada por el Instituto Nacional de Salud Pública en México, vía el análisis del estudio SAGE, muestra que en nuestro medio las cosas pues no son muy diferentes. Las personas más ancianas son las que son normalmente más afectadas por el síndrome de fragilidad, aunque al parecer pudiese desaparecer en etapas más tempranas en contraste con lo visto en otros países. La sarcopenia continúa siendo un elemento clave de esta fragilidad y que también suele ser más frecuente en las personas aún más ancianas. Es llamativo en este trabajo presentado la falta de asociación pues, con la obesidad o con el tabaquismo o con la ausencia de esta dieta, entre comillas, saludable con gran cantidad de frutas y verduras, pero sí resulta que el sedentarismo, representado por una actividad física baja, sí resulta que el uso no moderado de alcohol, así como la nula participación social, pues son componentes relacionados con un malo envejecimiento saludable. Por lo tanto, es necesario intervenir, como bien concluyen, a edades mucho más tempranas, pues para modificar estos hábitos de vida que son considerados no saludables. En contraste, o más bien en sintonía, la experiencia del país más longevo del mundo muestra un ejemplo de la traducción del conocimiento en la prevención en la fragilidad. El estudio presentado, el TMJ-LISA, estudio multicéntrico que sirvió para identificar pues, esos factores que contribuyen al envejecimiento saludable. Ha quedado mostrado que el abordaje holístico, en este trabajo, pues con un abordaje holístico y un largo seguimiento, elementos tales como también el consumo moderado de alcohol o continuar productivos desde el punto de vista social, pues se asocian con bajas frecuencias de discapacidad, mientras que elementos negativos como el tabaquismo o problemas del sueño o tener un mal estado nutricio, pues contribuyen a tener también un mal envejecimiento. El índice de masa corporal bajo, los bajos niveles de albúmina, bajos niveles de colesterol, bajas tasas de hemoglobina como marcadores también de un mal estado nutricio, son elementos que llaman la atención. En la segunda parte de este estudio japonés, en la cual ya se incluye los síndromes geriátricos dentro de la evaluación, o más bien dentro de los desenlaces, se muestra cómo este abordaje o este programa multicomponente contra la fragilidad, consistente en ejercicio, actividades psicosociales y mejoría del estado nutricio, dan resultados prometedores. Observamos como en el análisis estadístico presentado, desde los 2 primeros meses de intervención, pues ya existe separación de las curvas entre los grupos que se intervienen contra los que no, donde donde hay una mejoría de este estado de fragilidad. Por lo tanto, este abordaje comunitario pudiera ser una opción para la población y este ejemplo derivado de este ensayo clínico en donde el empoderamiento de la comunidad, la educación para la salud, el ofrecer una valoración geriátrica integral y establecer un programa multicomponente de fragilidad o contra la fragilidad podría ser una estrategia viable y útil para ser replicada en nuestros países. Múltiples orígenes pareciera que tuvieran el fundamento científico pues, que puede explicar cómo estos elementos se asocian a una mala forma de envejecer, pero observamos que la implementación de esas tareas pudieran bien ser una salida para ello. Creo que la fragilidad, al ser un problema frecuente en el adulto mayor, a su presencia se asocia con desenlaces nefastos para la salud, incluyendo la discapacidad y la muerte. En ciertos contextos, el estado de frágil puede considerarse como un estado que precede la aparición de múltiples desenlaces que son nocivos para la salud, particularmente la discapacidad.
Es deseable que las personas adultas mayores, más aquellas que las identificamos como frágiles, reciban medidas preventivas con el propósito, pues sí, de prevenir o atenuar su deterioro, donde será imperativo, por supuesto, la inclusión de la comunidad y los profesionales de salud. Muy bien, gracias. Y yo creo que podemos pasar también en este contexto a la fase de intercambios, en donde ustedes tendrán pues la oportunidad de hacer sus preguntas a los oradores. Por favor. El micrófono, si lo tenemos por ahí, por favor. Si tienen el micrófono, por favor. Es necesario para que pueda ocurrir la traducción simultánea y la transmisión en vivo también. Muy bien, ya apareció. Por favor. ¿Puedo hacerla en inglés o tiene que ser en español? Dr. Shinkai, can you tell us about Dr. Shinkai, ¿nos cognitive podría rehabilitation? hablar de la Because rehabilitación? one of the measures Porque una de las you medidas used que usted in utiliza your program was to detect MCI es detectar and cognitive impairment, afectación and cognitiva, also, abroad MSI, examples or programs, o deterioro cognitivo for leve. example, exercise, No sé si el nutrition ejercicio, la assessment, nutrición, evaluación de nutrición, cognitive rehabilitation. rehabilitación And cognitiva. so, can you tell us more about ¿Qué hay al respecto? ¿Nos podría this kind of rehabilitation comentar de este tipo de rehabilitación? Or perhaps in the next Rehabilitación cognitiva que quizá plática, en la siguiente plática they would tell vayamos a about, escuchar. but I am very interested Pero me interesaría to know saber how you assess cómo evalúan or ustedes rehabilitate, o memory. cómo rehabilitan la memoria. Su pregunta es la evaluación clínica. Bueno, hay que diagnosticar deterioro cognitivo leve y otros síndromes geriátricos utilizando pruebas objetivas de memoria y utilizando también pruebas estándares de memoria. Primero se hace el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos una escala de prueba de demencia en Japón, que es la que utilizamos entre otras. Entonces utilizamos estas pruebas por parte de los médicos, quienes sospechen que el paciente tiene algún deterioro cognitivo. Hacen la prueba, diagnostican para ver si tienen deterioro cognitivo leve o no. Y después de eso, la sección de rehabilitación del Hospital Geriátrico de Tokio es la que se encarga a través de su propio programa. Tienen un programa para deterioro cognitivo leve y ese programa consta de estimulación cognitiva, entrenamiento, ejercicios y entrenamiento mental, utilizando sesiones de 3 meses, 2 veces a la semana dan este entrenamiento, 2 veces a la semana durante 3 meses y alientan a los pacientes a que participen en ese tipo de programas una vez que se diagnostican. ¿Con esto respondo? Hay otros programas también. Hay programas nutricionales también que dan
en la unidad de nutrición del hospital. Pero si el paciente tiene sarcopenia o si su problema es por sarcopenia, entonces asesoran y le dicen al paciente que se vaya a esa unidad. Y entonces ahí se hace la evaluación nutricional para entonces pedirle al paciente que tome más proteína y que tenga una dieta balanceada. Y durante sus intervenciones estudian los biomarcadores de nutrición. Y para los pacientes no frágiles ofrecemos programas de promoción a través de un centro de promoción de la salud, también en el hospital. Ahí los médicos alientan a los pacientes en que participen en estos programas para que no desarrollen la fragilidad. Siguiente pregunta, por favor. And also, I introduced in my presentation En mi presentación comenté instruction manual for multi-component acerca de un programa multicomponentes. No sé si se acuerden. I'll send you later the Más tarde Japanese language. le puedo mandar eso. Ahorita está en japonés, no lo reconocería, no lo podría entender, pero pues podría alguien ayudarle a leer eso. Y ese modelo que tenemos, que usamos, es muy útil en nuestro hospital para poder manejar, porque es un programa multicomponentes. Se encarga de varios padecimientos. Deme su dirección electrónica para poderle mandar yo ese programa, ese modelo que nosotros utilizamos. Por favor. Esta es una pregunta para el doctor Aarón Salinas. Cuando se habla del consumo de alcohol como factor de riesgo, ¿qué tanto es mucho? ¿Dónde pusieron el punto de corte en su estudio? ¿Cuántas copas a la semana o cómo lo midieron? Probamos varias alternativas del uso de alcohol. En la encuesta tenemos varias alternativas. La que finalmente utilizamos fue que había una categoría del consumo diario de alcohol por 2 porciones o más de alcohol diarias. Entonces ese fue nuestro grupo de riesgo. Probamos otros más porque había quienes habían tomado, 5 copas a la semana, en fin, hicimos varias, pero la final que usamos, los que estaban en riesgo, fue los que usaron uso diario de alcohol al menos 2 veces al día, contra los que no usaban alcohol en al menos los pasados 5 años, me parece. Esa fue nuestra categoría. Gracias. Acá arriba. Sí, le quiero preguntar al doctor Soji que si en el estudio tuvieron alguna capacitación especial para el personal que intervino y los perfiles del personal. Entiendo que no solamente fueron médicos, sino otro tipo de profesionistas. So, question is to me. La pregunta es para mí. Yes. Okay. Yes. Okay. What is the profile of the You were professional? asking Me está preguntando program The profile of the personal. personally. Yeah. I skipped that. Es que me brinqué profile eso. of the patient who visited Hablar de clinic. los pacientes que van a la clínica. Doctor see the patient Los doctores ven a los before pacientes the Ferretti clinic, their usual clinic. Antes, Such as para ver si cardiologist tienen algún see the problema patient crónico, from, si tienen, por ejemplo, cardiological viewpoint. And, la cardiopatía, por ejemplo, if they suspect, y si ellos sospechan the patient has Ferretti que el or, paciente tiene fragilidad, suspected Ferretti, they recommend the patient entonces to mandan al visit the paciente Ferretti clinic. a la clínica And, de fragilidad. Their outpatient Y to los pacientes visit our externos hospital, que visitan the nuestro mean age hospital, is very high, la edad promedio es muy around elevada, más o menos como de 83 old. años es el promedio de edad de los pacientes de la clínica de the pacientes mean age externos. of, La edad promedio to visit patient visit to Ferretti clinic de is pacientes around que van a nuestra clínica de 73. fragilidades de So, 73 años. Entonces,
So whether a patient want to visit or not, Ya sea que el it depends paciente on the patient vaya o no, pues depende de qué tan motivado esté el paciente para ir y también los They have consejos various que kind le den of los médicos, chronic diseases, porque bueno, hay such as diferentes hypertension, enfermedades unstable crónicas hypertension, como and hipertensión, diabetes hipertensión mellitus, inestable, and diabetes orthopedic mellitus, diseases, and so on. enfermedades But, ortopédicas. In the fragile community, we Pero en see nuestra the clínica other de aspect fragilidad of the también functional health, vemos such su salud as, funcional, body composition como la composición and, corporal, physical function, su such función as, física, grip strength and walking speed. como So la velocidad de using marcha, those su kind of fuerza. data, we Utilizamos esos datos y con ellos entonces evaluamos al paciente para ver si el paciente tiene fragilidad, sarcopenia u otro síndrome geriátrico. Y entonces, de acuerdo con ese diagnóstico, esta evaluación, le decimos al paciente, le sugerimos al paciente que vaya a cierto programa específico que sea útil para ese paciente en el hospital. ¿Responde su pregunta? Una última pregunta, por favor. Por favor. One last question. Doctor, quisiera preguntarle, Doctor, I would like to ask ¿cuál es su you, experiencia what is your en experience el aparato que se llama analizador corporal o ABCA? No sé si lo ocupen ustedes para diagnosticar todo lo que es masa grasa, sarcopenia, toda la información o todas las enfermedades de las que usted nos está platicando. It is not difficult to determine the No body es difícil composition. determinar la We use composición the corporal. impedance method, Utilizamos métodos de multi-wave, impedancia. frequency Vemos impedance methods, such as in-body. That is, la masa corporal rather reliable, so we use y es un a método confiable. convenient method to measure, Utilizamos ese método para poder medir esto longitudinalmente. Entonces, se usan los datos sobre la composición corporal, la función física, y con esos datos establecemos el diagnóstico sobre si el paciente tiene sarcopenia o no. ¿Con eso respondo? Sí. Pues con eso damos por terminado esta cuarta parte dedicada a las acciones de prevención de fragilidad y de discapacidad. Muchas gracias por sus presentaciones, por favor.